Cuando se induce y manipula, o casi, a las personas a comprar artículos que no necesitan y cuando estas personas se ven forzadas por dicha manipulación a pagar precios descomunales por objetos y cosas de valor intrascendente, casi como una adicción, y cuando, a costillas de esos millones de adictos al capitalismo, unos cuantos individuos se enriquecen de manera tan descomunal, mientras que los millones se empobrecen miserablemente, uno se pregunta si ¿no habrá en esa senda de explotación algo criminal? Para comprender por qué las personas estamos dispuestas a entregar el alma por una vida de trabajo que remunere cosas, objetos y productos que no necesitamos, y todo en buen grado y de buena manera, sería importante conocer el concepto de biopolítica del filósofo Michel Foucault. Resumiendo un mucho, biopolítica es el control que ejercen sobre la voluntad de las personas, es decir, la disposición física y mental de los individuos a la obediencia de reglas y normas de conducta que hacen de ellos mismos sujetos eficientes al trabajo y al consumo. Entre más disciplinados y autorregulados, más eficientes. Este biopoder, bio de vida y poder de poder, requiere de la ideología como medio de autocontrol. De ahí que el filósofo sugiera que la libertad intelectual sea una forma de resistir la trama del biopoder. Una sociedad controladora y un sujeto que resiste desde su individualidad es la premisa de la serie El juego del calamar que ahora mismo vamos a analizar. Para ello la dividiremos en dos partes. La primera es la sociedad controladora y es representada en el juego en sí. La segunda parte es el jugador, el cual simboliza al individuo que se niega a ser cambiado por o para la sociedad y resiste desde su libertad ética. La manera más eficiente de controlar a las masas es vigilar y castigar. Así queda claro en el capítulo 1 de la serie. Fuera y dentro de la isla donde se lleva a cabo el juego mortal, todos están siendo vigilados, y si desobedecen las reglas del juego serán eliminados. El castigo es contundente. Si no son capaces de seguir el ritmo, serán eliminados y, obviamente, si pierden el juego, son desechados. El mecanismo más eficiente para controlar a los jugadores es el panóptico. El concepto se refiere a una estructura arquitectónica circular o semicircular con un punto central desde el cual poder vigilar más eficientemente a los recursos. Generalmente se usaba en prisiones. Si observamos la escena tan icónica de la serie, nos damos cuenta que los ojos y sensores de movimiento tienen un panorama semicircular con todos los participantes en la mira, y justo cuando el juego comienza, se dan cuenta que están totalmente cautivos y a merced de fuerzas que desconocen. Los vigilan muy de cerca y de ello ya tenían conciencia, sin embargo la realidad los golpea tan violentamente que nubla sus sentidos. Michel Foucault nos explica que, probada la eficiencia del control panóptico para disciplinar a los individuos, posteriormente se utilizó también en hospitales, asilos y escuelas. Pues nos explica también que lo que busca la vigilancia y el castigo es la disciplina total de los cuerpos. Este autocontrol que se traduce en normas da forma a los cuerpos disciplinados y normales y al mismo tiempo, y ese es el problema, excluye a los cuerpos indisciplinados por considerarlos anormales. La disciplina, pues, es fundamental al biopoder, es la manera en que se ejerce el autocontrol, y ese autocontrol es fortalecido por las normas. Dichas normas están en el entramado social que es la escuela, la familia, los amigos, casi en todas partes de la sociedad. Para el segundo capítulo de un plumazo se han deshecho ya de la mitad de participantes y los que restan empiezan a perfilarse como coprotagonistas, todos de muy diversas personalidades, el bueno, el malo y el feo, la buena, la mala y la fea. Sin embargo, hay una constante en los más de 200 personalidades reunidas, y es que ya previamente han perdido en el juego de la vida contemporánea, el sueño capitalista donde la riqueza económica soluciona todos los males. No solo no han conseguido riqueza, los participantes del juego de calamar deben ser personas que, endeudados y en algunos casos sentenciados, estén dispuestos a todo por la cantidad correcta de dinero. La serie ha sido un éxito sin precedente en la historia de la marca y me pregunto si no se debe en parte a la empatía que sentimos los espectadores por los participantes del juego del calamar, es decir,
Si al ver las circunstancias y el contexto nos sentimos familiarizados con escenas tan desfavorables, lo interesante es que tanto en la ficción de la serie como en la vida real, las fuerzas del mundo capitalista actúan y ejercen un control sobre la voluntad de las personas difícil de negar. La forma más clara de expresar esta idea es la que Eduardo Galeano hace con la siguiente metáfora: el cocinero y las aves. Un cocinero reunió a las aves, a las gallinas, a los pavos, a los faisanes y a los patos. El cocinero les preguntaba: ¿con qué salsa queréis ser comido? Una humilde gallina dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos derecho a elegir la salsa en la que seremos comidos. Así como la metáfora de Galeano refiere la vida en la granja a las sociedades humanas, así el juego del calamar hace lo propio, asemejándose con la competitividad y exclusión por la distribución de la riqueza que es la vida moderna. Los juegos esperan poner de manifiesto las facultades o fortalezas necesarias para la supervivencia en una sociedad que exige el éxito y es inmisericorde con la derrota. En esas condiciones son presentados dos personajes que serán fundamentales, el yin y el yang de la serie. Los dos personajes, el protagonista Seong-hee y el coprotagonista Sang-hoo, representan las dos partes de una misma mente que está en constante pugna o equilibrio según se quiere interpretar. Seong-hee el límbico y Sang-hoo el prefrontal. Un estudio sociológico dirigido por Theodor Adorno en 1950 que pretendía explicar las características de la personalidad humana con intención de comprender por qué ésta tiende a la violencia, concluye que existe una estrecha correspondencia entre el enfoque y la perspectiva en cómo un individuo percibe lo que lo rodea. Este enfoque y perspectiva se genera principalmente en la infancia, con la familia y según estos o aquellos patrones culturales y sociales de comportamiento. El estudio estructura dos posibles extremos antagónicos en los que se puede ubicar a los individuos occidentales: la personalidad autoritaria y la personalidad tolerante. La una tiende a aceptar fuertemente conceptos como la jerarquía, la intolerancia y se rige por el miedo. La otra se inclina a colaborar, a tolerar y es nutrida por la culpa. Sang-hoo es presentado como un sujeto racional y equilibrado que es nutrido por un sentido ejercicio de la jerarquía. Asimismo, esta determinación impide en él la introspección y la autocrítica, de tal manera que tiene miedo al error, al fallo, miedo a perder. Por otro lado, Seong-hee es un sujeto que se mueve al margen de lo social, es impulsado por el sentimiento de culpa que lo orilla a aceptar condiciones, en otros casos inaceptables. Ambos sujetos de prueba permanecerán en el juego hasta el final, representando las dos personalidades de un mismo jugador, el sujeto humano que se debate en un constante juego de la vida. En esta serie, que bien podría ser la dramatización de los estudios de Michel Foucault sobre el control de las personas, es al mismo tiempo la representación de dos posibles personalidades que aquí hemos bautizado como Seong-hee, el límbico y emocional, y Sang-hoo, el prefrontal y racional. No voy a poder hasta saber el próximo juego. De acuerdo. En los capítulos 5 y 6 aparece de nuevo Foucault. Recordarás que hablábamos sobre cómo las normas que están en todas partes de la sociedad favorecen el autocontrol. Resumiendo, es que las personas aceptan las normas que hacen de ellas normales, pues anhelan no ser anormales. Y así como lo blanco necesita de lo negro para saberse blanco, lo normal necesita de lo anormal para saberse normal y viceversa. La pobreza se diferencia de la riqueza, y lo cuerdo se diferencia por el conocimiento de la locura. Foucault nos recuerda que esta habilidad de diferenciación y esta percepción cobra sentido únicamente en el lenguaje, en el conocimiento de saberes específicos, científicos y técnicos que concluyen en un cuerpo de reglas y normas de comportamiento humano. A ello lo define como discurso, y así es como el saber se articula en poder, haciendo de lo normal normal y excluyendo en consecuencia lo anormal. Retomamos la serie en el momento en que el saber es más determinante en el futuro de los participantes. Conocer cuál será el juego próximo se vuelve un asunto de vida o muerte.
Uno de los participantes, que no es ninguno de nuestros protagonistas, un doctor de profesión, tiene acceso a información privilegiada y en algún momento se ve beneficiado por ella. La manera en que obtiene esta, sin embargo, le cobra factura. Los ejecutores del juego mantienen las reglas estrictas. Otra manera de tener información es a raíz de la deducción, y Sang-Hoo el prefrontal lo demuestra. El uso que le da a esta información quizá para algunos sea reprochable, pero la manera en que la obtiene, la deducción, es legítima. En otra ocasión, incluso, queda claro cómo es la interpretación que le da al lenguaje lo que salva su vida. Obtener las canicas de mi oponente jugando. Algún juego que no usara violencia. Y de mi parte nunca hubo violencia. Seung-Hee, el límbico, por el contrario, toma decisiones basado en otras emociones, menos lógicas, pero no menos importantes. Esta habilidad de lo social y lo empático retribuye en este personaje, aunque no en todos los casos para perder, de tal suerte que la serie nos lleva por una senda donde las dos personalidades se ven equilibradas por los azares mismos del juego de la vida, también llamado tragedia. Cuando al final las dos personalidades luchan abiertamente en un fango en el cual se mezclan y por algunos momentos se funden en una misma materia gris, el sujeto que emerge en ningún caso es Sang-Hoo, el prefrontal, pero tampoco es Seung-Hee, el límbico. Al final de la primera temporada, el protagonista de la serie es un nuevo sujeto que afronta la vida desde otra perspectiva. En primera instancia, niega todos los aspectos de la vida que le da importancia a un premio tan anhelado al que ahora también se niega a disfrutar. Y posteriormente, por azares mismos de la tragedia, este nuevo sujeto, que es el resultado de la lucha interna de cada individuo por autocomprenderse, decide cambiar el juego. Aunque sabemos de antemano que la fisiología del cerebro humano es mucho más compleja que dos hemisferios funcionales en colaboración, en esta serie, que bien podría ser la dramatización de los estudios de Michel Foucault sobre el control total de las personas, es al mismo tiempo la representación de dos personalidades, el límbico y emocional y el prefrontal y racional, y con ello, con pretexto de ver la serie e introducirnos un poco en el comportamiento del cerebro humano.